Décima lección. Sesión del 13 de febrero de 1913. Señores, en la lección de hoy vamos a esclarecer el principio que nos parece esencial, el más abstracto en todo caso, de la teoría aristotélica del tiempo. Podremos así vincular, comparar más estrictamente que como lo hemos hecho hasta el momento, la teoría aristotélica del tiempo con la teoría de Platón. Podremos mostrar cómo la de Aristóteles se relaciona con la de Platón, cómo se deriva de ella y, sobre todo, aquello que agrega. Decíamos que, tanto para Aristóteles como para Platón, lo esencial de algo es su idea, eidos. Es cierto que cuando encontramos esta palabra, eidos, en Aristóteles la traducimos sobre todo como forma, y con justa razón, ya que la idea aristotélica, a diferencia de la idea platónica, está en la cosa, es la determinación de la cosa, es el concepto que expresa la cosa y que entra en su definición. Así pues, la idea para Aristóteles está en la cosa, pero hemos procurado observar que el adentro y el afuera son metáforas prestadas del lenguaje del espacio, que estos términos no tienen un significado en la filosofía más que a condición de que le demos una definición, y que aquí, en este caso, interioridad y exterioridad, inmanencia y trascendencia, tienen un sentido muy claro. Trascendencia significa realización completa, inmanencia, realización incompleta. Decir que la idea está en las cosas es expresar que la idea, para emplear el lenguaje de Aristóteles, está mezclada con la materia, con la materialidad. Decir que está mezclada con la materia es decir simplemente que no está completamente realizada, que algo le falta. Esta carencia, esta brecha entre lo que es y lo que debería ser si estuviera completa, es el remanente de esta sustracción aritmética que Aristóteles llama, en resumidas cuentas, la materia, la materialidad de una cosa. Entonces, la idea aristotélica está en la cosa, en el sentido de que está incompleta, y todas las ideas de Aristóteles, salvo una sola, están en este caso realizadas de manera incompleta. Por otra parte, estando las ideas realizadas de manera incompleta y siendo esta incompletud la materialidad, que a su vez tiene por efecto, por resultado necesario, aparecer bajo la forma de cambio, de devenir en el espacio y en el tiempo, tenemos una serie de formas que se escalonan, formas sobrepuestas unas a otras. Cada una de estas formas se encuentra trabajando, porque está incompleta y en la medida en que está incompleta, de tal suerte que siempre estamos en presencia de una carencia que nos fuerza a elevarnos más y más alto. Sin embargo, es necesario alcanzar un término, porque desde el momento en el que se realiza la sustracción es en definitiva necesario que haya una cantidad real, fija, de donde se sustraiga el remanente, una cantidad tal que la diferencia entre ella y todas las otras mida todas las brechas que aparecen y se traducen en la variedad de cambios que ocurren en el espacio y en el tiempo. De ahí la necesidad de elevarse a una forma superior que Aristóteles llama el pensamiento, que se piensa a sí mismo, lo que hemos llamado, lo que muy bien podríamos llamar también la forma de formas, una forma que reúne en estado de concentración, resumiéndolo, todo lo que hay de real, de inteligible, en todas las formas posibles. Esta forma completamente realizada, la única que está completamente realizada, es el Dios de Aristóteles. De esto resulta que la teoría aristotélica de las formas se distinga de la teoría platónica de las ideas, primero que nada, en que mientras que las ideas platónicas están todas realizadas y lo están completamente, sólo hay una forma aristotélica que está realizada de forma completa, Dios.
Pero si consideramos esta forma, el pensamiento del pensamiento, la forma de formas, me parece extremadamente difícil establecer una diferencia, una distinción clara entre esta forma y la idea que, para Platón, está en la cima del mundo inteligible, la idea del bien. Lo que Platón llama la idea del bien es una idea que reúne todas las otras ideas, que expresa toda la inteligibilidad. Sin duda, si consideramos la definición aristotélica de Dios, inspirándonos en elementos más modernos, si hacemos del pensamiento algo primordialmente consciente, si en el pensamiento del pensamiento vemos ante todo el acto de pensar, el trabajo intelectual, por decirlo de alguna manera, tenemos en la cima de la filosofía de Aristóteles un ser que, por sus atributos psicológicos, parece diferenciarse de la idea del bien, tal como la encontramos en Platón. Pero cuando consideramos el uso que da Aristóteles a este noeseos noesis, al pensamiento del pensamiento, cuando nos empeñamos en desprendernos de todo prejuicio, de toda interpretación moderna, cuando intentamos ver en el pensamiento del pensamiento lo que presumiblemente Aristóteles vio, es decir, la forma de formas que contiene enroscada en ella, en estado de concentración y en estado unitario, la multiplicidad indefinida de todas las formas posibles, cuando consideramos al Dios de Aristóteles de esta manera y en esta medida, vemos reducirse más y más la brecha entre el Dios de Aristóteles y el bien de Platón. Así, en última instancia, la diferencia entre las dos doctrinas parece mucho menor en su respectiva concepción de Dios, idea maestra, la idea del bien por un lado y la idea de Dios por el otro, que en cualquier otra. Podríamos decir que en cualquier otra parte hay una diferencia, porque todas las demás ideas están completas en Platón e incompletas en Aristóteles. Son, si quieren ponerlo así, trascendentes para Platón, aunque él haya intentado sin duda disminuir lo más posible esta trascendencia a medida que avanza en edad. Pero al final de cuentas, podemos decir que todas las demás ideas son, tal como esa y por derecho propio, trascendentes para Platón, mientras que sólo esa es trascendente para Aristóteles. Pero justamente porque en este punto hay trascendencia tanto para uno como para el otro, podemos decir que la diferencia es mínima y tiende a cero a medida que profundizamos más y llevamos el análisis más lejos. Así pues, si nos colocamos en el punto de vista de la inmutabilidad, de la eternidad, si nos colocamos en el punto de vista del pensamiento, por un lado, y en la idea del bien, por el otro, la diferencia es mínima entre las dos doctrinas. Ahora, si consideramos no ya la inmutabilidad, sino el devenir, no ya la eternidad, sino el tiempo, aquí también la diferencia es tenue, muy pequeña, entre las dos doctrinas, tanto la de Platón como la de Aristóteles. Para Aristóteles, el devenir en el mundo sublunar expresa el movimiento circular, imperfecto, del Sol en su órbita. Este movimiento imperfecto, irregular, no es más que un efecto, una disminución o una alteración del movimiento regular, perfecto, del primer cielo. Este movimiento regular, perfecto del primer cielo es el que, transmitiéndose poco a poco y siempre en disminución, alterándose, termina por dar como resultado el cambio, las alternancias de generación y de destrucción que impactan nuestros sentidos y se traducen en nuestra percepción. Por otra parte, aunque no presenta el cambio exactamente así en el Timeo, Platón dice algo efectivamente análogo. Recordemos que los cambios que se efectúan en el mundo en general son asociados por él al alma del mundo, que el alma del mundo está estrechamente ligada al movimiento circular del cielo, que el demiurgo del Timeo, el dios en cuestión en el Timeo, el artesano, coordinador de las cosas, después de haber compuesto el alma del mundo, imprime un movimiento regular al cielo y compone así el tiempo,
el cual es la imagen móvil de la eternidad. Esta, a su vez, se confunde con el movimiento de la bóveda celeste. Es cierto que Aristóteles, quien a menudo busca establecer entre su doctrina y la de Platón una diferencia más profunda que la que existe en realidad, procura diferenciar a través de alusiones muy claras en el libro cuarto de la Física que comentábamos el otro día, su doctrina de la de Platón en ese punto. Ataca a quienes identifican el tiempo con el movimiento de la bóveda celeste, del cielo. Ataca en realidad a Platón sin nombrarlo. Según él, el tiempo no es el movimiento circular, sino el número que mide ese movimiento, y ese número implica la existencia de un alma que cuenta. Por lo tanto, el tiempo resulta de una colaboración entre ese movimiento circular del mundo y la acción del alma que enumera las revoluciones y las suma. De acuerdo, pero mostramos también ese día que, en la concepción de Aristóteles, el alma que cuenta es algo estrechamente ligado a la existencia misma del cielo y a su movimiento circular. Habría una diferencia profunda entre Platón y Aristóteles si éste nos dijera que, teniendo el movimiento circular del cielo, es necesario que adjuntemos algo para que el tiempo nazca, algo que bien podría no estar dado con ese movimiento. Sin embargo, intentamos establecer que una vez teniendo el movimiento circular, su transmisión de esfera en esfera y las alternancias de generación y de corrupción del mundo sublunar, se sigue como algo necesario que se produzca la vida y en consecuencia que haya hombres, y que, si esos hombres son suficientemente perfectos, es necesario que surja, como si fuera un rayo, el pensamiento que una vez en el alma se vuelve discursivo. Es el pensamiento que cuenta y, por lo tanto, si nos planteamos el movimiento circular y toda la perfección que implica, nos planteamos al mismo tiempo al hombre, el hombre que cuenta, inteligente, y enseguida, finalmente, como resultado, al tiempo que supone la acción y la reacción de esos dos términos, uno sobre el otro. De modo que, finalmente, aquí también la diferencia entre Platón y Aristóteles es mucho menor de lo que parecía en un principio. En resumen, ya sea que consideremos la inmutabilidad, la eternidad del primer principio, o bien el tiempo y el devenir en general, tenemos en Aristóteles y en Platón dos sistematizaciones que podríamos considerar efectivamente análogas. Aristóteles, en primer lugar, así como Platón, toma todas las formas, todos los conceptos y, haciéndolos entrar unos en otros, constituye una unidad que es el pináculo de lo inteligible, la forma de formas, la idea de las ideas, el pensamiento del pensamiento. Platón hace lo mismo, y aquello que llama la idea del bien es algo del mismo tipo. En segundo lugar, en lo que concierne a los fenómenos, como diríamos hoy en día, los cambios que suceden en la duración, ambos, Platón y Aristóteles, toman todos los cambios y los consideran como extraídos de una cierta continuidad de cambios. Estos cambios son cada vez más regulares a medida que nos elevamos en la serie de causas, de tal suerte que en lo más alto hay un cambio continuo, regular, uniforme, el movimiento circular del cielo del que todo devenir parcial, todos los otros cambios provienen como de una fuente inagotable. Es el tiempo. Ya sea que consideremos la teoría de la eternidad o la teoría del tiempo en Platón y en Aristóteles, las teorías son análogas y, repito, más y más análogas a medida que más extraemos de ellas la esencia. Así pues, no es ni sobre el primero ni sobre el segundo punto que estas dos filosofías se diferencian una de otra. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre ellas? Evidentemente, señores, la diferencia no puede existir más que en el vínculo, en la relación que estos filósofos establecen entre los dos términos. Uno de ellos, Aristóteles, fue mucho más lejos que el otro, profundizando, desenterrando una idea que existía en Platón en estado más bien latente, más implícita que explícita. ¿Cuál es la relación entre los dos términos para Platón?
considerando la idea de Dios, del bien, considerando las ideas en general, cómo imaginar la relación del devenir y de las sucesiones en el tiempo, en tanto que el devenir ocurre en el tiempo y es representado por el tiempo con el primer principio. En el Timeo, Platón nos dice que es necesario hacer intervenir a un demiurgo, y no encontramos otra explicación que esta. Hay un Dios, un gran artesano, un Dios supremo, el primero de todos los dioses, y ese Dios moldea las cosas según el modelo de las ideas. Es Él quien dispone el mundo tal como es, le imprime su movimiento y constituye la regularidad del devenir al hacer el tiempo. Entonces, en la doctrina de Platón es necesario un mediador, y evidentemente este mediador no es, como lo dicen algunos historiadores, la idea del bien. Hay una interpretación francamente falsa, un verdadero contrasentido, de un historiador de la filosofía que sin embargo es muy profundo, Edward Sellar. Es muy evidente que el dios del Timeo no es la idea del bien, ni tampoco una idea, por lo demás. Él moldea las cosas según el modelo de las ideas, es una esencia intermedia, algo intermedio entre la idea y el devenir. Es menos que la idea. Le hacía falta a Platón una esencia de este tipo, no podía prescindir de ella. En el momento en que tuvo que explicar la transición de la idea a las cosas, y puesto que no tenía a su disposición, como diríamos hoy en día, una teoría de la causalidad que le permitiera prescindir de un mediador, se sigue la necesidad de una explicación mítica entre la idea que debe servir de modelo y el devenir en general. Es así que intercala a Dios, tal como lo define en el Timeo, una esencia intermedia capaz de concebir la idea y capaz de realizarla, a la manera de un artista, en una materia más o menos refractaria, más o menos predispuesta. He ahí la explicación de Platón. La explicación de Aristóteles es muy diferente, y como decíamos antes, tal fue nuestro punto de partida y es ahí donde vamos a concluir. Aristóteles toma prestada de Platón buena parte de la teoría de las ideas que él mismo impugna, pero a la vez rechaza absolutamente los mitos del platonismo, de los cuales habla mucho menos. En particular, uno de los méritos esenciales de la filosofía de Aristóteles es la eliminación de ese mito que es el Timeo de principio a fin. ¿Qué había que hacer para deshacerse del dios del Timeo? Era necesario llegar a una concepción de la causalidad que permitiera extraer automáticamente, por decirlo así, el devenir de la inmutabilidad y el tiempo de la eternidad. Hacía falta, por medio de una teoría de la causalidad, eliminar al demiurgo del Timeo, o mejor dicho, establecer entre la eternidad inmutable del primer principio y el movimiento circular del tiempo una relación tal que el demiurgo del Timeo, el Theos, pudiera de alguna forma asimilarse al principio supremo de la noeseos noesis. Aristóteles se las arregla para que la idea del bien que Platón colocó en la cima de su dialéctica, pero que no podía actuar sobre las cosas, pudiera tener acción sobre las cosas sin salir de ella misma, de forma que fuera esta idea la que hace todo a pesar de su inmutabilidad. Y como es ella la que haría todo, es ella la que se vuelve el demiurgo y el dios platónico, que está de cierta forma apostado entre la idea del bien y las cosas, se asimila a la idea del bien. Cuando ese Dios platónico, cuando el demiurgo se convierte en la idea del bien, tenemos entonces una idea del bien, una idea de las ideas, que por lo mismo será Dios, y es por eso que la idea de las ideas es Dios en Aristóteles, mientras que no lo es en Platón. Para Platón, Dios es inferior a las ideas. Dios está en la forma de formas, porque el papel que le estaba asignado a Dios como coordinador, como demiurgo, será ahora asignado al pensamiento del pensamiento, y de esta manera, por decirlo así, será el pensamiento del pensamiento el que funcionará como divinidad en la filosofía aristotélica. He ahí la gran diferencia. Ahora la cuestión es saber cómo pudo Aristóteles atribuir esta concepción al pensamiento del pensamiento, cómo el pensamiento del pensamiento, análogo a la idea del bien en Platón,
cómo ese Dios afianzado en sí mismo puede, no obstante, hacer como si saliera constantemente de sí. ¿Cómo es posible que ese Dios que no puede, según la definición de Aristóteles, ni actuar ni producir, haga sin embargo como si actuara y produjera sin cesar? En el tratado acerca del cielo, y sobre todo en el libro 10 de la Ética a Nicómaco, Aristóteles nos dice propiamente que es necesario excluir de Dios la acción y en particular la producción, dado que hace falta extirpar de él la acción y la producción, ¿qué le queda sino la contemplación? Es un Dios que contempla, que no puede ni actuar ni producir. Sin embargo, todo pasa como si actuara, como si produjera. Recordemos que todo lo que existe fuera de Dios, todo lo que está en nuestro mundo y en el mundo en general, todo eso imita a Dios lo más posible a medida que nos aproximamos más al primer cielo. Recordemos que el primer cielo es el lugar universal y el tiempo universal. Recordemos también que, en tanto lugar universal, el primer cielo se contiene a sí mismo y que, conteniéndose a sí mismo, imita a Dios, el cual es de sí su propio lugar, pues el pensamiento está completamente replegado sobre sí mismo en Dios. Recordemos que este mismo cielo, en tanto que gira con un movimiento regular y uniforme, indefinido, imita a la eternidad divina y al circulus en la medida de lo posible, al movimiento circular en un mismo lugar de un pensamiento que, pensándose a sí mismo, vuelve a sí mismo en tanto que va a su objeto. Entonces, Aristóteles se las arregla para acercar al mundo en su conjunto lo más posible a Dios, y casi lo logra, excepto por lo siguiente. Entre el primer cielo y Dios, del que el primer cielo es una imitación, hay una brecha. Hay que entender cómo se pasa de Dios al primer cielo, cuál es exactamente la relación, la transición. Ustedes saben, señores, que, según la interpretación usual de Aristóteles, la relación causal que existe entre Dios y las cosas es una relación de atracción. Es una atracción. Se recurre generalmente al famoso texto del capítulo 7 del libro 12 de la Metafísica. En este texto, Aristóteles nos muestra cómo el primer cielo se muestra en círculo en un movimiento eterno. Nos dice que es un motor. Ese motor del primer cielo pone en movimiento todo el resto, pero no es el primer motor, agrega, sino un motor movido por algo más. Se requiere entonces por encima de él un motor inmóvil y entonces, a través de una serie de consideraciones, resumo aquí todo el texto, basadas justamente en la naturaleza del deseo y de la inteligencia, Aristóteles llega a la conclusión de que Dios mueve al mundo como objeto de amor, por medio de lo que es movido, por medio del primer cielo que es movido de esta manera, Dios quiere todo el resto, lo quiere como objeto de amor, de donde se concluye que es necesario imaginar al Dios de Aristóteles como un ideal, y al mundo como moviéndose todo entero atraído por la perfección de Dios, a quien busca imitar. No cabe duda de que esta concepción de la finalidad existe en Aristóteles, pero que ésta sea el punto de vista definitivo y no provisional, eso me parece mucho más cuestionable, no por las razones que fueron aducidas ya en la antigüedad por el comentador Teofrasto, quien decía que para que el mundo fuera atraído necesitaría un alma y que Aristóteles no le había dado alma al mundo. Para que haya deseo, dice Teofrasto, es necesario que existan seres animados. Ese no es el caso con respecto al mundo, y el historiador alemán, el filósofo Celar, dice algo análogo. Declara incomprensible la idea de un mundo que no tiene conciencia y que, sin embargo, sería movido por la atracción atribuida a la perfección, así como por su deseo. Esto realmente equivale a considerar la cuestión desde un punto de vista un poco estrecho. Tenemos dos cosas en el deseo, la conciencia y sobre todo la tendencia. Ahora bien, es cierto que para nosotros, modernos, la conciencia es algo muy importante.
pero es algo mucho menos importante para los antiguos y sobre todo para Aristóteles. El deseo en el sentido de tendencia, incluso de tendencia inteligente, no implica necesariamente la conciencia. Entonces, ahí no radica la dificultad. La dificultad es más bien que para considerar como definitiva y última esta explicación de la causalidad divina, sería necesario admitir que para Aristóteles el mundo existe ya actualmente y está encerrado, por decirlo así, en su forma, más allá de la colaboración divina. De algún modo, sería necesario suponer que el mundo se mueve hacia Dios, existiendo, en tanto que mundo, sin Dios. Sin embargo, es cierto que en la filosofía de Aristóteles, si suprimimos a Dios, que es la fuente misma de toda determinación, de toda forma, de toda actualidad, no queda más nada, no queda otra cosa que la materia prima, el vacío puro, una mera posibilidad. ¿Cómo podría esta mera posibilidad moverse hacia Dios, ser atraída por Él? Ser atraída, ser afectada por una atracción, tener deseo, sentir amor. Incluso si tomamos la palabra en un sentido metafórico, se tiene ya en ese caso una cierta determinación, una cierta existencia. Pero esto supone ya la acción divina. Entonces, ¿cómo explicar esta acción divina, esta causalidad divina, a través de algo que no puede existir, a menos que lo hayamos ya planteado? Esta es una gran dificultad, pero voy aún más lejos. Esta interpretación aristotélica no concuerda con los textos legítimos del mismo filósofo. Hay toda una serie de textos que estamos obligados a ignorar, a considerarlos ya sea como alegóricos o bien, según ciertos historiadores, como ininteligibles, insignificantes, debido a su ininteligibilidad, textos que estamos obligados a ignorar bajo esta hipótesis. Para empezar, de forma general, me veo obligado a entrar en estas explicaciones en tanto específicas, pero es que es necesario. Para Aristóteles un motor, y Dios es el primer motor, no puede comunicar el movimiento a no ser por contacto. Esto está dicho fundamentalmente en el libro 3 de la física. Un movimiento no se puede producir más que por el contacto de un motor. Aún más específicamente, en el libro séptimo de la física, Aristóteles aplica ese principio a la acción divina. El primer motor, dice, debe tocar o ser contiguo a aquello que es tocado. Y un poco más adelante, Aristóteles nos dice que el primer motor puede ser considerado como causa final o eficiente y que, desde este último punto de vista, está en contacto con el cuerpo móvil. Ama to kinoúmeno. La palabra ama es aquella de la cual se sirve siempre Aristóteles para indicar el contacto. En la física, libro sexto, define el contacto de esta forma. Llamo contacto a las cosas cuyos extremos son ama, juntos. Así pues, según Aristóteles, Dios toca el cielo, y no lo toca una vez, no puede ser algo como el golpecito original que le dio al mundo. Hay que recordar que para Aristóteles un movimiento no existe, no continúa, más que a condición de que el impulso continúe sin cesar. Esto lo dice Aristóteles formalmente en el libro octavo de la física y también en otras partes. Para Aristóteles, si una piedra que ha sido lanzada sigue moviéndose, esto se debe a que el aire se concentra detrás de ella y renueva un impacto de manera continua, a cada instante. Aristóteles, en otras palabras, no conocía aún y con razón la ley de la inercia. De modo que para él un movimiento no continúa más que a condición de que la causa renueve su acción de forma indefinida. Por consiguiente, si es por contacto que Dios actúa sobre el cielo, el contacto debe ser continuo y perpetuo. Además, he aquí un texto en el que Aristóteles vuelve sobre este punto y lo explica en sus propios términos. Nos dice en la Física 267 b 6: la acción del primer motor
debe ejercerse en el centro o en la periferia. Y continúa diciendo que la circunferencia es la que se mueve más rápido. Ahora bien, lo que se mueve más rápido es lo más cercano al primer motor. Por lo tanto, la circunferencia es el primer motor. Señores, vean que estamos muy lejos de se mueve como objeto de amor. Pero hay que recordar de entrada que Aristóteles considera que el espacio termina en el cielo. Nos dice en un momento dado que fuera del cielo no hay ni tiempo ni lugar. Ahora bien, Dios está fuera del cielo y, por lo tanto, no está en un lugar. Dios no está en el espacio. Parece ser bastante difícil comprender cómo hace Dios para tocar el cielo, pero hay un punto sobre el cual la atención de los estudiosos no se ha concentrado suficientemente. Aristóteles nos habla de contacto, pero ¿qué es el contacto para él? El contacto es una percepción, es incluso la percepción por excelencia, puesto que todas las demás son, en mayor o en menor medida, modalidades de contacto, modalidades de tacto. ¿Qué es para Aristóteles una percepción? Él la define como la transición de una forma del objeto percibido al ser que percibe. En consecuencia, el contacto es la transmisión de una forma, pero, de ser así, y si para Aristóteles el contacto es aquello que explica la acción divina, y si, por otra parte, para él el contacto significa la transmisión de una forma, ¿qué significaría ese texto entonces donde nos dice que Dios actúa por un contacto perpetuo sobre las cosas, por un contacto perpetuo con las cosas y con el primer cielo? Significaría simplemente que el movimiento del cielo y de todas las otras formas no es más que la transmisión, por parte de Dios, de su forma, en la medida de lo posible. Hay que imaginar a Dios y al cielo de tal suerte que el cielo sea la transmisión. El cielo, moviéndose de manera circular, nos ofrece una transmisión de la forma divina. Es cierto que si esto fuera así, y que si nuestra interpretación fuera exacta, ocurriría algo muy extraño. Dios transmite algo al cielo, y en ese sentido toca el cielo, pero el cielo no transmite nada a Dios, y por consiguiente no toca a Dios. Llegaríamos así a la hipótesis de que Dios toca sin ser tocado. Y eso es justamente lo que Aristóteles nos dice en un texto que ha incomodado a los estudiosos acerca de la generación y la corrupción. 323a 31. Si hay un motor inmóvil, éste toca al móvil, pero nada lo toca a él. Él tocaría al objeto en movimiento, pero a él no lo toca nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que la causalidad divina debe ser considerada como una especie de transmisión por vía de disminución. Pensemos en Dios como el pensamiento del pensamiento, y después imaginémonos una disminución tan ligera como sea posible, pero una disminución al fin de esta esencia. Esta disminución es la extensión en el espacio, en el tiempo, es la bóveda celeste, es el cielo que gira indefinidamente sobre sí mismo, y es todo lo que ha sido realizado, determinado, poco a poco gracias a ese movimiento circular. Entonces, la causalidad para Aristóteles es antes que nada este descenso progresivo de las formas. En la filosofía de Aristóteles es preciso entender la causalidad de esta forma, es la acuñación de la pieza de oro. Regreso siempre a esta imagen que ya he utilizado. Si tenemos una pieza de oro, no podemos no tener al mismo tiempo la moneda que está incluida ahí. Si tenemos el pensamiento inmóvil, tenemos el pensamiento móvil discursivo, que es como los centavitos del cielo. Y si tenemos al Dios inmutable, eterno, tenemos entonces el movimiento regular, periódico, del cielo, que es el tiempo, desarrollo indefinido de la eternidad.
Eso es la causalidad, la necesidad de que lo inferior esté dado una vez que hemos planteado lo superior. Es la necesidad de que exista lo incompleto una vez que tenemos lo completo. Es, por otro lado, la transmisión de sí por vía de disminución de aquello que hay contenido en la forma. Recordemos que Aristóteles habla de causa eficiente y de causa final. Habría podido hablar también de contacto. Todo esto es lo mismo para él. Si me sitúo en aquello que es causado, lo percibo como algo en movimiento, y ese movimiento es un trabajo para realizar la perfección de la forma. Es la finalidad. Si me sitúo en la causa, percibo contenidas en ella todas sus disminuciones, las cuales serán su efecto. Entonces diré que la causa es eficiente. Entonces, si me encuentro en el efecto, hablo de la finalidad. Si me encuentro en la causa, hablo de causa eficiente. Y si finalmente me planteo juntos lo causante y lo causado, la causa y el efecto, ese es, de hecho, el punto de vista más completo, diré que hay contacto. Esto significa que hay participación de una forma por vía de transmisión y de disminución. Señores, hemos llegado a una representación muy abstracta del principio fundamental de la filosofía de Aristóteles. Creo que dicho principio se encuentra más o menos latente en toda la metafísica de Aristóteles, así como en su física, e igualmente en todo lo que escribió. Pero este principio aparecerá a plena luz, como lo veremos la próxima vez cuando veamos la filosofía de Plotino, la cual, desde cierto punto de vista, no es más que una interpretación de la filosofía de Aristóteles. Este principio será en Plotino el principio de la irradiación. Será la idea de que si planteamos la luminosidad, no podemos evitar plantear al mismo tiempo la radiación. Y estos rayos, que van siempre en disminución, se debilitan debido a una mezcla de oscuridad, que no es más que este debilitamiento mismo. Pero si buscamos colocarnos en el punto de vista en el que estábamos al inicio del curso y sobre todo el año pasado, si buscamos cuál es la base de una filosofía de este tipo, su posición con respecto a las ideas más modernas, las ideas contemporáneas, vean todo lo que las separa, podríamos decir que es el inverso de la concepción que hemos planteado aquí del tiempo y de la duración en general. Decíamos, si queremos comprender el devenir, debemos colocarnos en él a través de una especie de simpatía intelectual, a través de una intuición de la duración real. Eso es lo que nos presenta la conciencia, y si queremos imaginar todas las demás duraciones y el cambio en general, debemos lograrlo por medio de una extensión de la conciencia, ya sea por la dispersión de nuestra propia duración, suponiéndola cada vez más amplia, ya sea, al contrario, concentrándola más y más de manera que tenga una habitabilidad creciente. En cualquier caso, sin embargo, debemos pensar el tiempo en forma psicológica y según el modelo de lo que experimentamos interiormente, de suerte que una filosofía de lo real es una filosofía que procede, ya sea a partir de la dispersión o de la concentración de ese sentimiento interior de la duración. El aspecto lógico de las cosas es, en efecto, algo legítimo, sin embargo, es una cuestión más bien simbólica, no es la realidad misma. Ahora bien, el punto de vista de los antiguos, tal como se presenta en Aristóteles y tal como se presenta con mayor claridad en Platón, es el punto de vista inverso. ¿Qué hicieron los antiguos? Al contrario, toman los conceptos, esos conceptos que nosotros consideramos como inmovilizaciones de lo real, como una variedad de puntos de vista inmóviles sobre la duración móvil, y buscan compenetrar lo más posible todos esos conceptos unos en otros, de forma que pueda extraerse de ellos la última esencia, y obtener así una unidad que resuma, en conclusión, todo lo que hay en esa multiplicidad. Es así que Platón llega a la idea del bien y Aristóteles al pensamiento del pensamiento, quinta esencia de todo pensamiento. Sí, pero eso es la inmutabilidad absoluta. ¿Cómo sacar de aquí todo lo que la experiencia nos muestra? No puede ser más que a través de un postulado indemostrado, indemostrable,
y absolutamente necesario. El postulado de que si planteamos la inmutabilidad conceptual, el resto proviene de ahí, tal como los centavitos están contenidos en una pieza de oro, que si planteamos la inmutabilidad absoluta, planteamos necesariamente el movimiento regular, el tiempo, y así resulta que acabamos teniendo una concepción de la causalidad que comprende, en la medida de lo posible, esa transición, así como una concepción del tiempo, de la duración tal que se acerca lo más posible a la eternidad, imitando a la eternidad en su regularidad, en lo que podríamos llamar su circularidad. Así pues, señores, todo esto es extremadamente simple. Tomamos el devenir, tomamos el tiempo, pero nos negamos a estudiarlo en sí mismo. Lo sustituimos, en cambio, con todos los puntos de vista conceptuales. Todos esos conceptos se compenetren unos a otros, sacando de ahí algo absolutamente inmutable. El problema radica en extraer de ahí lo que, en efecto, es necesario decirlo, parece ser la realidad misma. Ese problema no puede ser resuelto más que, por un lado, gracias a una concepción del tiempo y, por otro, gracias sobre todo a una concepción de la causalidad que, a priori, no diré por una petición de principio, pero una crítica más severa diría algo por el estilo, nos permitan entender como necesario el pasaje de la inmutabilidad al cambio perpetuo y al tiempo. Esta me parece ser llevada al límite, pero vean que ese es el método que hemos seguido en este curso. Tomamos el principio de las diferentes filosofías y las llevamos hasta el límite, tratando de extraer su esencia última, la concepción aristotélica del tiempo, de la eternidad y de la relación entre ellos. En la próxima lección pasaremos a Plotino.